Hola a todos y bienvenidos al seminario de los martes de evolución. Mi nombre es Juan Pedro Sapén y lo que vamos a ver hoy en nuestro seminario, como habíamos adelantado en nuestros mails, es básicamente buenas noticias sobre la recuperación. O, dicho de otra manera, cómo van avanzando diferentes personas en el proceso de recuperación a lo largo de semanas, meses y años, y qué cambios se pueden ver en ese proceso a medida que vamos avanzando. Así que básicamente vamos a estar viendo dos tipos diferentes de procesos de recuperación, como nos gusta llamarlos. En el primero vamos a ver algunas bases del sistema nervioso, cuando el sistema empieza a responder a que no estamos bombardeándolo todo el tiempo con alcohol, con drogas o con conductas compulsivas. Así que en la primera parte de la presentación vamos a dar, o yo voy a darles simplemente un pequeño resumen de un trabajo al respecto que me parece que es muy interesante. Y en la segunda parte de la presentación vamos a ver algunos temas de cómo cambia la vida, cómo se modifican las vivencias de una persona que ha estado con dificultades en el uso de alcohol y de drogas. Así que espero que les guste la presentación, vamos a ella y por supuesto que cualquier pregunta que tengan o cualquier tipo de duda pueden escribirnos a consultasevolucion@gmail.com, donde básicamente tenemos un mail y vamos respondiendo preguntas, y si no a nuestros grupos y presencialmente cuando nos reunamos, como lo hacemos todas las semanas. Así que vamos a comenzar diciendo que la recuperación de la adicción en realidad es mucho más que suspender el uso de alcohol o de drogas en una vida que, bueno, no cambia en otros sentidos, ¿no? Entonces hace falta cambiar algunas cosas más. Y algunas de las definiciones que son más importantes sobre la recuperación van más allá de los cambios que son muy importantes, ¿no? Yo diría que son cambios radicales en cuanto a la relación entre las drogas y la persona, o cómo el impacto de las drogas va siendo cada vez menor y va habiendo cada vez un mejor funcionamiento, sino que se avanza sobre conceptos un poco más amplios, como por ejemplo el funcionamiento social, la vinculación de mi persona con otros seres humanos, en la salud en general, y con el desarrollo en definitiva de propósito y de sentido a lo largo de mi vida en recuperación, ¿no? Así que de una situación casi desesperada que llamamos adicción, de una situación a donde sabemos que nuestra vida va a deteriorarse a pesar de que no lo queremos ver porque negamos eso o racionalizamos eso con explicaciones que no tienen demasiado asidero ahora, pasando por las primeras etapas, los comienzos del proceso de recuperación y siguiendo luego a una vida de mayor propósito y de mayor foco. Vamos a ver cómo sucede inicialmente esto. Y entonces esto es lo que yo comentaba al comienzo de la presentación. Y esto es cómo podemos saber o cómo podemos relacionar todos estos cambios que se van dando con las modificaciones inicialmente en el sistema nervioso que se van dando a medida que yo dejo de usar drogas o alcohol, y cómo nuestro cerebro
y por supuesto nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones, que son muy plásticos, se van recuperando, van mejorando y van aumentando mucho su funcionamiento. Y el sistema nervioso en esto no es una excepción. Entonces voy a presentar un estudio, hay varios, pero seleccioné uno que me parece interesante e importante, que nos va a mostrar cómo cambia, como les decía, el sistema nervioso y sobre todo cómo se van dando estos cambios en el volumen de la materia gris en personas con adicción al alcohol y a las drogas en el transcurso de más o menos de 9 meses a 1 año de abstinencia. Entonces, esto es importante que lo consideremos porque analizamos a una cantidad relativamente importante de personas que consumían alcohol, que consumían drogas durante varios años. Y entonces se empezó a estudiar cuáles son las regiones del sistema nervioso que son responsables en cuanto a la toma de decisiones, por ejemplo. En estos estudios sabemos que las personas con adicción tienen dificultades en la toma de decisiones. Al respecto hay un test muy interesante que se llama test de Bechara. Si ustedes lo buscan en internet o en Google lo van a encontrar. Pero las personas que están con adicción activa, o si tenemos adicción activa, no hace falta que sea a sustancias o a drogas. También podemos tener adicción conductual, por ejemplo, adicción a la comida, la adicción a la comida suele ser la más, la que entienden muchísimas personas, ¿no? Porque si vos le dices a alguien, bueno, mira, tenés que hacer esta dieta o tenés que comer de esta manera, algo pasa por lo cual la toma de decisiones no es la mejor y aumentamos de peso o nuestra glucosa se va muy arriba, ¿no? Entonces, evidentemente, junto con la toma de decisiones, el valorar las recompensas, esto es, las personas cuando tenemos adicción tenemos mucha dificultad en poder valorar las recompensas de muy corto plazo, a las que les damos mucha más importancia que a las recompensas de largo plazo. Esto es, si tenemos adicción al alcohol o a las drogas, vamos a querer usar alcohol o drogas en el corto plazo para cambiar las condiciones del momento presente o para no sentirnos de determinada manera o para sentir o pensar otras cosas, y vamos a dejar de lado, porque nos va a ganar la partida eso, y vamos a dejar de lado recompensas y aspectos mucho más importantes para nuestra vida que vamos a dejar más adelante. Entonces, el valorar esas recompensas para muchas personas en recuperación se hace difícil. Y por supuesto, otra de las cosas que sucede es que es muy difícil manejar decisiones conflictivas, Si tenemos decisiones dilemáticas, vivir es complejo y cuando tenemos adicción al alcohol o las drogas, seguimos viviendo y haciendo otras cosas. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir en contacto con nuestra familia. Y decisiones y tomar decisiones adecuadas es a veces difícil. Y también tenemos a veces que evaluar cómo nos sentimos. Esto es, qué es lo que pasa dentro nuestro, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros pensamientos. Y todas estas capacidades se encuentran comprometidas por la disminución, se ha comprobado, primero, de la cantidad de oxígeno que llegan a áreas del sistema nervioso que regulan todas esas funciones. O sea, si nosotros podemos hacer todo eso, tomar decisiones, decidir cosas, entender o poder reflexionar sobre cómo nos sentimos o qué pensamos. Si podemos hacer todo eso, es porque nuestro sistema nervioso funciona bien. Pero cuando tenemos adicción al alcohol o a las drogas o el alcohol, y también las conductas compulsivas, sin dudas, lo que hacen es hacer que las redes, los circuitos, los núcleos que regulan todo esto no funcionen bien. Y entonces
Hay una disminución del consumo de oxígeno. Nuestro cerebro es muy sensible al oxígeno y las drogas disminuyen la cantidad de oxígeno que esas áreas consumen y disminuye así la cantidad de azúcar o de glucosa que esas áreas consumen. Y de esa manera hay una hipofrontalidad, ¿no? Nuestro sistema nervioso prefrontal, que es donde tomamos decisiones, donde pensamos, donde reflexionamos, no funciona al 100%. Y eso hace que tengamos todos esos problemas. Por supuesto, cuando estamos con consumo activo de alcohol o drogas. Pero lo que las investigaciones dicen, y acá vienen las buenas noticias, recordemos que nuestra presentación se llama Buenas noticias sobre la recuperación, ¿no? Y entonces, después de algunos meses, lo que se comprueba, no son tan pocos meses, son de 6 meses a 9 meses a un año. Lo que se comprueba es que la densidad y esto es muy importante, si nosotros viéramos un sistema nervioso de alguien que consumió drogas durante muchos años y midiéramos ciertas áreas, veríamos que la cantidad de neuronas, que la cantidad de densidad de materia gris en esas áreas que coordinan todas esas funciones que acabo de decir están disminuidas. Pero ¿qué pasa? Si estamos en sobriedad y permanecemos en abstinencia, esas regiones empiezan nuevamente a crecer, empiezan a desarrollarse. Las conexiones entre las neuronas que quedan, empiezan a funcionar más, empiezan a dialogar mejor. Empieza a aumentar el consumo de glucosa de esas áreas, empieza a aumentar el consumo de oxígeno de esas áreas. Y yo me empiezo a recuperar. Y esas áreas críticas aumentan la densidad de conexiones. Y por ende, y esta es la buena noticia, la densidad, el grosor y la capacidad de conexión de esas áreas aumenta también si yo me mantengo en recuperación sin consumir drogas o alcohol. Y esto es fundamental para que mis funciones de ejecución de tareas, de toma de decisiones, de sopesar recompensas, de pensar en las consecuencias, de entender cómo me siento, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Puedo empezar a hacer todo eso porque me mantengo en sobriedad, y me mantengo en sobriedad durante 6 meses, 9 meses, un año, y si logro eso, esas regiones de mi cerebro van a crecer, van a recuperarse, y esta es una gran noticia que creo que es totalmente contraria a lo que nos venían diciendo hasta hace muy poco tiempo, que evidentemente una vez que eras adicto para siempre, lo que es verdad, pero la recuperación es una gran noticia y tu capacidad para mejorar también. Entonces, esto es fundamental, pero hay un poco más. El grupo de personas en recuperación, o sea, grupos de personas que continuaban en recuperación, mostraron, y esto es central y esto es muy interesante, una elevación de la sustancia gris, ¿sí? Habiéndose o permaneciendo en recuperación, que fue mayor la recuperación que la de los grupos de control. Esto es, cuando comparás personas que consumían drogas o alcohol, personas que siguen consumiendo drogas o alcohol y personas que nunca consumieron drogas o alcohol, las primeras, las que consumían drogas o alcohol pero dejaron de consumirlas y están en recuperación, aumentan mucho más la densidad y la conexión de esas neuronas y de esos centros cuando las comparás con personas que nunca usaron drogas o alcohol, después de meses de estar en sobriedad. ¿Cuántos meses? De 6 meses a un año. Ahora, una gran noticia. O sea, el cerebro se recupera, el cerebro es muy plástico, crece, se diferencia, y esa es una gran cosa para cualquier persona que está en recuperación. Y esto pasa porque durante la abstinencia, si teníamos problemas en la ejecución, si teníamos problemas en la toma de decisiones, necesitamos un mayor control de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones y de cómo yo voy monitoreando mi conducta. Y esto, cuando yo no puedo estar con una conducta adecuada porque estoy bajo el uso de alcohol o de drogas, evidentemente mi conducta es
totalmente discordante, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo hago, se lleva las patadas. Pero si estoy en recuperación voy a poder transformar mis palabras, mis acciones, mis formas de comportamiento con otros, y esto hace que evidentemente el crecimiento cerebral se desarrolle y voy a necesitar mucho mayor control, mucho mayor atención a esas funciones. Y si yo sigo en tratamiento, esto va a ser posible. Por otro lado, la dependencia a las drogas, sabemos también que disminuye el funcionamiento no solamente del cerebro, sino también de un cerebro secundario, que no es tan secundario como se ha demostrado, que es el cerebelo, que antes se pensaba que el cerebelo tenía que ver con la coordinación, o con cómo yo me muevo en el espacio, cómo coordino mis movimientos. Pero se ha demostrado también que el cerebro tiene un montón de otras funciones. Y una de ellas es compensar la disminución que el córtex prefrontal tiene si yo tengo problemas con el consumo de alcohol o drogas. Recordemos que el cerebro es muy plástico y cambia si está en recuperación. Cambia mucho si está bajo los efectos de las drogas y el alcohol, y también cambia mucho si estamos en recuperación. Y lo que se ha demostrado es que hay una conexión entre la corteza prefrontal, que es como mi director de orquesta. Es lo que hace que yo reflexione, que yo piense, que tome decisiones, que mida las decisiones que tengo que hacer. Hay una conexión importante entre la corteza prefrontal, que es un sector de la sustancia gris que está detrás de mi frente, con áreas cerebelares, con áreas que están en mi cerebro. Esas conexiones viajan desde mi corteza prefrontal a mi cerebelo. Y si yo demando más control, si yo necesito mayor atención, mayor regulación, es central, esto es central para lograr la sobriedad y la abstinencia, y lo logro, tengo mayor control, tengo mayor organización, si estas conexiones que se establecen entre la corteza prefrontal y estos lóbulos cerebelosos se desarrollan y mejoran, como se ha demostrado también con la abstinencia sostenida. Y esto aumenta el control que tiene el cerebro sobre mis conductas, sobre mi desinhibición, sobre mi impulsión. Así que si permanezco en sobriedad el tiempo suficiente, naturalmente voy a estar más sereno, voy a estar menos impulsivo. En fin, hay muchos datos relevantes, importantes y súper alentadores. Por último, hemos visto que algunas regiones que aumentan la sustancia gris con la abstinencia prolongada hacen que en ciertas áreas del cerebro yo pueda mediar los impulsos también, como decía recién. Y esa región se llama corteza cingulada anterior. Lamento el nombre, no podemos hacer nada con el nombre, se llaman así. Pero la cingulada anterior es una corteza que queda entre regiones muy primitivas de mi sistema nervioso, de mis centros de recompensa, de regiones que tienen que ver con mis impulsos y con los aspectos más primitivos, los que tienen que ver con que yo quiera comer y que quiera alimentarme o tomar agua o regular los impulsos, o que valore mucho ciertos aspectos de mi supervivencia. Pero así como a veces en la adicción estos aspectos están cambiados, y yo creo y tengo la idea de que el consumo de drogas o alcohol va a ser lo único que me va a dar felicidad y contento, y voy por eso, sin pensar en consecuencias y sin detenerme. Cuando yo entro en sobriedad, cuando yo continúo con mi plan de recuperación, esa región que se llama corteza cingulada anterior, que empieza a funcionar de nuevo, empieza a aumentar la densidad, empieza a aumentar la cantidad de conexiones, hace que yo pueda detenerme y decir, bueno, no, tengo que reflexionar. Esto permite que podamos reflexionar sobre las consecuencias futuras de mi conducta y de mis impulsos.
y este aumento del control, este aumento de mi conducta, se ha pensado que es lo que produce esta expansión relacionada con la práctica. O sea, si yo aumento mi capacidad para prestar atención, aumento mi capacidad para detener mis impulsos, pasan semanas, pasan meses, pensémoslo así, tengo más conexiones, esto va a hacer que pueda tener un circuito virtuoso que me va a llevar a tener mucho más control sobre mi conducta y sobre mis emociones y pensamientos. Así que, hasta acá, bueno, me parece que son noticias muy alentadoras y muy lindas, y yo quería compartirlas sin duda con ustedes. Pero hay un poco más. Y lo que voy a hablar ahora, que me parece también muy interesante, es ir un poquito más allá del sustrato neurológico o del sistema nervioso, de cómo funciona el cerebro cuando estamos en recuperación. Sino que de lo que voy a hablar es sobre cómo cambia una persona, cómo cambia la vida de una persona en recuperación luego de algunos meses o de algunos años de permanecer en sobriedad. Esto se ha llamado por Galen y Tin, por dos autores, se llaman Galen y Tinder. Son dos autores que hablan un poco sobre esto y que yo quería compartir con ustedes, porque hablan de la recuperación ampliada o de la recuperación total. Y sobre esto también quiero yo hablar cuando decimos vamos a dar buenas noticias sobre la recuperación. No solo enfocarnos en los componentes de mejora física y funcional, sino también sobre el impacto personal y social que mi recuperación tiene. Y en realidad la recuperación ampliada, o como se lo llama, como les decía, la recuperación total, es un estado básicamente de calidad de vida mejorado, en donde hay un gran desarrollo en la forma en que la persona entiende la recuperación y en cómo esa recuperación se inscribe en el largo plazo. Básicamente todos conocemos personas que han alcanzado sin dudas un nivel importante de recuperación de sus adicciones, y podemos preguntarnos, y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuáles son las características que estas personas tienen? ¿Cómo han logrado esta posibilidad de seguir adelante con su recuperación después de algunas semanas, de algunos meses y luego de algunos años? Así que vamos a ver esto, y lo que yo también quiero compartir con ustedes son algunas reflexiones sobre estas cuestiones y algunas expresiones acerca de cómo podemos nosotros sentir mucha gratitud frente a muchas personas que nos han enriquecido en nuestras vidas y nos han enseñado sobre recuperación, porque yo creo que el desarrollo de la recuperación en muchas personas, la conexión con esas personas y los vínculos que se establecen con ellas son nuestros mejores maestros, ¿sí? Y entonces cuando uno reflexiona sobre estas situaciones y sobre la vivencia de estas personas, veremos que una de las cosas que suceden cuando cualquier persona deja el consumo de alcohol, de drogas o de cualquier conducta compulsiva, es que con el tiempo se libera del deseo físico diario acerca del consumo de alcohol, del consumo de drogas o del desarrollo de cualquier conducta. Esto es, se ha podido identificar, se ha podido modificar esta distorsión de los procesos que hacen que el centro de recompensa y el cerebro y todo tu cuerpo te lleve todo el tiempo a usar drogas o alcohol, ¿no?
en algún momento ahí se logra el balance, se apaga un poco ese fuego terrible, impulsivo que te lleva a usar drogas o alcohol de manera sistemática. Por supuesto, no sin dolor, no sin a veces un poco de pena, pero con alegría y contento y felicidad después. Entonces, evidentemente, los pensamientos de consumo, el creer que es una buena idea usar drogas o alcohol, el convencerte de esto o el tener ideas sobre esto, es algo que va desapareciendo después de algún tiempo. Y eso es básicamente una de las experiencias más constructivas que se tienen, porque antes te sentías muy incómodo dentro de tu propia piel, sentías que no se podía usar alcohol o drogas de otra manera que no fuera con una pauta diaria o semidiaria. O a veces podías pensar que la felicidad estaba enfocada en el uso de alcohol o drogas. Después la obsesión pasa, los pensamientos disminuyen, el impulso cede y entendés que volvés a poder estar cómodo y te sentís de nuevo bien, viviendo libre de drogas. Y esto ha podido cambiar esta creencia que a veces tenemos de que nunca vamos a ser libres o de que nunca vamos a ser felices si no estamos embarcados en el consumo de alcohol o drogas. Entonces, este punto de llevar con humildad, con conocimientos sobre que la sobriedad puede ser complicada, porque exige recursos, exige esfuerzos, pero la recuperación así deja de ser una batalla diaria, donde minuto a minuto o hora a hora las personas tienen impulsos o deseos de consumo, sino que ese deseo imperioso de uso ha bajado y la recuperación se lleva como, a veces dicen algunos, un par de zapatos con algunos meses de uso, porque no se está bajo la influencia de tampoco otras adicciones que a veces salen al cruce, como el sexo, el juego, la comida, el dinero, el poder, la necesidad de control, el decirme todo el tiempo que no soy bueno, el criticarme, el denostarme. En fin, llamamos a eso adicción cruzada. Y así como tampoco tenemos este impacto, este impulso diario y cotidiano de necesidad de uso de drogas o alcohol, tampoco tenemos la aparición de otras adicciones cruzadas. Y por supuesto que muchas personas que necesitan estar en recuperación y que lo han logrado durante algunos años, incluyen en esto el dejar de fumar, ¿no? Que es tan importante, así como el hecho de desarrollar un plan de actividad física regular como un acto de cuidado personal, como un acto de amor hacia uno mismo. Así que, como a veces decimos, si las drogas o el alcohol no te matan, el estilo de vida que tenías cuando estabas en consumo te va a terminar dañando. Y eso incluye el comer adecuadamente, el dejar de fumar y el hacer un plan de actividad física regular. No podemos garantizar que esto nos va a dar una salud perfecta, pero sí sabemos que podemos hacer todo lo posible. Por supuesto que en cuanto a las adicciones cruzadas que comentábamos, tal vez están presentes y van a estar presentes porque cuando uno habla de adicción al juego, adicción a personas, o adicción a la comida, o al cigarrillo, o al sexo, o al internet, o a la tecnología, etcétera, etcétera, o a denostarse o a criticarse, no son adicciones cruzadas las adicciones que desaparecen rápidamente. Puedes dejar el alcohol, puedes dejar las drogas, pero dejar estas otras sustancias, otras conductas, es bastante más largo. Y típicamente
durante los 10 o 15 primeros años de recuperación estas adicciones pueden estar, pero luego estás en condiciones de poder mantenerlas alejadas. Y esto es así porque la recuperación ampliada o la recuperación de largo plazo, como me gusta a mí llamarlo, es una recuperación que tiene etapas y niveles de funcionamiento crecientes, y algunas de esas etapas o de esos niveles, ¿sí?, de recuperación hacen que a veces tengamos algunas tentaciones que pueden ser periódicas, y algunas personas atraviesan esos periodos no a través de la fortaleza o con el deseo de superarlas, sino a través de la comunicación con otras personas acerca de cómo manejar estas dimensiones de la recuperación. Y acá hacemos lo mismo que hacemos con el permanecer libres de alcohol y de drogas. Esto es, tenés que hablar con alguien, tenés que buscar ayuda. Eso no, los problemas con la alimentación, los problemas con la salud física, los problemas con el tabaco, los problemas con el uso de internet, o las relaciones, o el sexo, o el autodiálogo, no son aspectos que vayan a resolverse en la recuperación ampliada solamente con voluntad o con fortaleza. Tenés que trabajar pidiendo ayuda y estando en conexión con otros. Y estos aspectos son mucho más sutiles y bastante más complejos. Y por supuesto, esto hace que si la recuperación continúa, puedas lograr relaciones interpersonales bastante más estables y emocionalmente más enriquecidas con nuestras parejas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas. Esto no es fácil, pero creo que una de las cosas que caracteriza a personas en recuperación, tanto de plazo medio de algunos años como de largo plazo de 15, 20 años, es que la historia de relaciones pasadas a veces son particularmente turbulentas, particularmente difíciles, y entonces la recuperación hace que se puedan modelar y moderar estos patrones que son destructivos y que generan tantas conductas que previamente complicaban seguramente mis relaciones con otros. Bien. Y seguramente si existen problemas y si existen conflictos con personas del trabajo, familia, amigos, parejas, evidentemente muy posiblemente se puede haber esto saneado de la mejor manera posible, ¿no? Independientemente de haber tenido dificultades en el pasado, como decía. Por otro lado, el hecho de estar durante muchos años en recuperación no quiere decir que dejes o precisamente necesitas seguir estando en contacto con el poder superior de tu entendimiento. Y esto supone, tanto si seguís un programa de recuperación secular, espiritual o religioso, evidentemente esto es algo que nunca debemos dejar de lado. Eso crece, eso sigue avanzando con el transcurso de los años, porque debemos continuar desarrollando nuestro inventario personal, ¿no? Nuestro inventario de resentimientos, qué aspectos de nuestra persona cambiar, qué errores y defectos de carácter o sobre cuáles seguir trabajando, sobre qué aspectos seguir aprendiendo y creciendo. Así que el camino de la recuperación es un camino que no tiene fin, que no tiene techo, y la verdad es que es un aspecto central en la vida de cualquier persona en recuperación. No hay otra manera de enfocar la recuperación. En mi caso personal, yo celebro estar en recuperación desde hace ya muchos años, porque esto ha abierto
la posibilidad de intentar ser la mejor persona que uno pueda ser en una base diaria. Así que esto supone también reconocer con honestidad cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos, y por supuesto seguir adelante con nuestro acto de servicio hacia otros. Y por supuesto, así como hacemos nuestro inventario, en nuestro inventario están presentes el resentimiento y el desarrollo del perdón hacia otros, acerca de los que nos podamos haber equivocado, podemos haberles provocado algún tipo de daño. Así que el inventario personal es algo que hay que renovar con regularidad. Y evidentemente, además de esto, lo mismo que pasaba en la recuperación temprana, hacía ya muchos años, sigue siendo válido en la recuperación ampliada. Esto es, seguir estando en contacto con nuestro poder superior, seguir teniendo una dimensión espiritual vinculada con la humildad, ser compasivos, continuar siendo honestos y teniendo gratitud. Así que a la mañana es una buena idea hacer una lista de gratitud. Básicamente tener una lista de las cosas por las que nos sentimos contentos y felices y por las que estamos agradecidos. Y así las personas en recuperación también habitualmente se ríen profundamente, y en general yo creo que las personas en recuperación se ríen bastante más que otras personas en promedio, ¿no? Y hay más alegría y más humor en la tragedia y en la comedia de la vida, ¿no? Y en las incongruencias simples y en algunas cuestiones absurdas que todos encontramos en nuestra vida diaria. Y evidentemente creo que el reírnos nos hace sanar y nos hace muy bien. Y la verdad es que tanto en personas que están en recuperación temprana como en personas que tienen problemas emocionales más severos, tenemos que recordar que muchas dificultades son impermanentes, la mayoría, y que se irán modificando con el transcurso del trabajo de recuperación y el tiempo. Así que el estar en recuperación ampliada hace que las personas también tengan mayor amplitud, tengan mayor apertura mental. La gente también suele ser mucho más curiosa. Y evidentemente podemos recordar, y mucha gente puede recordar que uno se equivoca, que tiene limitaciones y puede compartir esas equivocaciones y limitaciones con otros. La mayoría de las personas en recuperación ampliada también hace un esfuerzo, creo yo, en expresar las ideas o pensamientos que se tienen, y de esa manera podemos intentar llevar adelante aportar un pequeño granito de arena hacia el resto de las personas que nos rodean. Y por supuesto, este es un punto central, ¿no? Cuando una persona está en recuperación, tiene que ir dejando el egocentrismo y tiene que empezar a dejar de entender que el mundo gira alrededor de él o de ella, y empezar a comprender que hay que escuchar más de lo que uno habla, ¿no? Y evidentemente el trabajo de alguien de recuperación de largo plazo supone hacer algo por la comunidad en la que estamos, ayudando y colaborando con otros, en un sentido de otorgarle a los otros y devolverle a la comunidad en la que estamos o a las personas que nos rodean
algo de lo que otros tan generosamente nos han dado. Así que el trabajo voluntario es fundamental en cualquier persona en recuperación. Y la compasión que esto a veces muchas personas desarrollan, o la mayoría desarrolla, es algo también muy trascendente. Por eso el proceso de la recuperación ampliada se vincula con el trabajo fundamental en el largo plazo, de trabajar ciertos traumas y ciertos temas centrales que son uno de los núcleos más duros, más tenaces, más difíciles de cambiar en cualquier persona que está en recuperación ampliada. Digo esto porque hay una dimensión traumática en el consumo de alcohol, en el consumo de drogas, y lo que las investigaciones dicen, y también en nuestra propia experiencia, si estos traumas, si estas dificultades, si estos aspectos dolorosos no los trabajamos, va a ser más difícil poder mantener una sobriedad de largo plazo para muchas personas. Entonces, esto no implica simplemente negar el sufrimiento, sino que al contrario, tiene que ver con integrar estas experiencias traumáticas que muchas personas han sentido como una manera de sentirnos más cohesivos con nosotros mismos, integrando estos aspectos difíciles y dolorosos en nosotros para que no nos hagan tanto daño. Así que este es un punto central, ¿no? Y evidentemente otro punto importante de las personas en recuperación de largo plazo es recordar que no se va a poder hacer sino después de unos 5 o 6 años desde que alguien está en sobriedad. O sea, hacerlo antes casi siempre es un tema que tiene que ver con dar un paso muy adelante y a veces genera problemas. Así que, sea cual sea el enfoque que se use de recuperación, con 12 pasos o con cualquier otro grupo, con grupos budistas de recuperación, con grupos cognitivo-comportamentales de recuperación, tiene que haber una asistencia aún después de muchos años de manera semanal y continuar con el tratamiento de psicoterapia y continuar yendo a ver a un especialista en adicciones, porque en realidad lo que nosotros vemos es que la tasa de recaídas, si dejas el tratamiento en el primer año, es súper alta, es del 85-95% en el primer año. Así que continuar con tu grupo, continuar con psicoterapia, continuar con el tratamiento de especialización en adicciones es importante. Y por supuesto que tenemos, y las personas en recuperación de largo plazo tienen que poder seguir leyendo material sobre recuperación, sobre tratamiento y sobre crecimiento personal, sin tener por esto una actitud dogmática o muy rígida, sino que poder dialogar con los diferentes aspectos del proceso de recuperación, ¿no? Así, tanto si haces, no sé, se me ocurre yoga, meditación, conciencia plena, terapia cognitivo-comportamental, terapia psicoanalítica, gestáltica, todos los enfoques budismo o los programas de recuperación basados en la conciencia plena, todos esos programas son bienvenidos y forman parte del proceso de tratamiento y de recuperación de largo plazo de lo que llamamos vivir en la recuperación y tener una experiencia
de recuperación más constructiva. Así que si tenemos presentes estos aspectos, lo que acabamos de relatar y que han formado parte de la recuperación de largo plazo, y se contrastan estos procesos de comienzo del tratamiento con los que se van construyendo en un nuevo conjunto de creencias, de principios y de valores, ¿sí? Hablando de nuestras experiencias o de las experiencias y de las emociones en que se puede vivir una recuperación más transparente. Son los aspectos más centrales y importantes, creo yo, del proceso de recuperación ampliada. Y por supuesto, esto incluye el dejar de lado esta personalidad duplicada, con menos vergüenza, con más autenticidad, a donde se enfrentan las dificultades, y estas dificultades, sin duda, se pueden ir resolviendo de la mejor forma que sea posible dentro del proceso. Así que, básicamente, este es un poco lo más central o lo que creo que podemos ir comentando acerca de la recuperación ampliada y cómo llevarlo adelante. Por supuesto que quedan muchos otros aspectos y muchos otros temas que ver, pero creo que hemos dado algunos de los que creo pueden ser más relevantes. Bien, y con esto estamos llegando a la finalización de nuestra presentación de hoy. Espero que les haya gustado, espero que la hayan aprovechado. Por supuesto que si tienen alguna pregunta o algún tipo de duda, pueden escribirnos a consultasevolucion@gmail.com o en nuestros grupos habituales, y vamos a poder continuar dialogando y avanzando sobre la recuperación ampliada en este caso y sobre cualquier otro tema que sea tan importante para llevar adelante nuestra vida en recuperación. Les envío un afectuoso abrazo y espero que tengan una muy linda semana. Nos encontramos el próximo martes, entonces, en otro de los seminarios de los martes a las 19. Hasta luego.